Francisco de Sales, el santo que fue nombrado obispo para Ginebra y no pudo llegar allá porque allá se encontraba Juan Calvino. Y ya les describí que Juan Calvino puso a Ginebra en un régimen del terror. Algunos han tratado de limpiar la imagen de Juan Calvino, pero no se puede. Un historiador que vaya y busque los anales, las crónicas y lo que se describe de él es terrorífico. Entonces, hizo un desangre y una tortura de católicos miedosa. De la misma manera se generó una tortura de católicos en Alemania y sobre todo en Alemania del Norte por causa de Lutero, miedosa. Y en Francia se generó una tortura de católicos, 250.000 católicos, el primer genocidio de católicos grande de esa magnitud, que de hecho acusaban que hacían jabón con la grasa humana. En la Vendée, Francia, tierras que había evangelizado San Luis María Grignon de Montfort. Y el último gran exterminio de católicos en masa sucedió con el pueblo armenio, con la destrucción del imperio turco-otomano, que después de la Primera Guerra Mundial se desintegra y nace Alemania como nación y nacen otras naciones fuera de Alemania. Empiezan a nacer las naciones del Medio Oriente y nacen otras naciones. Alemania no existía como nación sino hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, no son naciones tan antiguas como a nosotros nos han hecho creer o como tenemos ese mal. Esa es la realidad. San Francisco de Sales fue todo lo contrario a Juan Calvino. San Francisco de Sales se propuso ser el santo de la dulzura y su alma ser una dulzura con Dios y con los demás. Por eso él decía que más se hacía con una gota de miel que con un barril de hielo. Es decir, el santo que decía que había que ganarse las almas con la dulzura. Nos invita a nosotros a ser oyentes, no olvidadizos de la palabra de Dios. No podemos ser oyentes olvidadizos. Porque cuando olvidamos la palabra de Dios, pues no produce ningún fruto. Pensamos que nada va a suceder. Y entonces la palabra de Dios a algunos ya no les dice nada, no les anuncia nada, y son solamente oyentes olvidadizos. Yo desde niño he escuchado la misma historia y no va a pasar nada. Yo he escuchado el mismo relato y no va a pasar nada. Yo voy a escuchar esto y no va a pasar nada. Pero la palabra de Dios se va cumpliendo y las profecías bíblicas se van cumpliendo. La profecía bíblica más importante que se cumplió en estos tiempos fue la profecía de Ezequiel y de Jeremías y de Isaías. Congregaré mi pueblo otra vez nuevamente dentro de todas las naciones y lo haré un solo pueblo. O sea, otra vez mi pueblo. Eso sucedió el 14 de mayo de 1948 con la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel fue creado, entonces por eso los expertos siempre dicen que desde del nacimiento, porque eso está en la Sagrada Escritura, al final de los tiempos congregaré mi pueblo. Entonces, desde la creación del Estado de Israel se puede decir que empezó el final de los tiempos. Vienen pandemias, la gente no se da cuenta, vienen malos gobernantes, la gente no se da cuenta. Hay amenazas de guerra, la gente no se da cuenta. Nos manipulan en los medios de comunicación, la gente no se da cuenta. Y lo más importante que se está cumpliendo y que está anunciado en la Sagrada Escritura y está a los ojos del mundo y nadie se da cuenta, es que el río Éufrates tiene que secarse. El río Éufrates nace en Turquía, pasa por Siria y pasa por Irak e Irán, la antigua Persia. Y pareciera que a los gobiernos de esos países no les importa que se esté secando el río Éufrates.
aunque hay campesinos que ya no pueden sembrar, hay cosas que ya no se pueden hacer, porque es que a la gente se les olvida que los que gobiernan las naciones desde la sombra es el anticristo. O sea, antes de que se manifieste el anticristo tiene que venir una gran apostasía. Y eso es lo que se va dando hoy. Hoy le dan a la gente lo mismo. Creer una cosa y creer la otra, y entonces piensan que no hay leyes firmes, que hay que guardar delante de Dios, empezando por los 10 mandamientos y los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Pues por eso les mandé ese video esta tarde, para que se compruebe que el río Éufrates se está secando, por 2 causas. No solamente por el calentamiento global, sino porque los países que están alrededor y están implicados quieren que se seque. Parecería absurdo, pero quieren que se seque. Entonces los globalistas con el calentamiento global empiezan a manipular la noticia. El hecho es que el río se seca, y donde se seca el río, desde el satélite arriba, como la línea del río es todos los días más diminuta, porque su caudal disminuye, se ha formado es decir, alfa y una omega. Saben que Jesucristo es el alfa y la omega es la última letra del alfabeto griego. Significa que nos están diciendo desde el satélite que el final se aproxima. ¿Quién lo dice? Yo no lo digo, lo dice la Sagrada Escritura. ¿Y dónde lo dice la Sagrada Escritura? Pues también en el internet salieron los internet. Yo no voy a decir eso, porque yo no voy a meterme con teorías de la conspiración, sino a mencionar lo que es, no más. Sí, se han ido destapando unas cuevas, han hecho unos descubrimientos arqueológicos a medida que se seca el río Éufrates, y algunos se volvió viral en el internet, escucharon unos rugidos como de demonios del río Éufrates. Bueno, eso es lo que dicen en internet, pero yo les voy a decir la palabra de Dios. En el río Éufrates hay amarrados 4 demonios. Eso está en el libro del Apocalipsis. Los 4 ángeles de la destrucción están amarrados en el río Éufrates. Entonces esos ángeles rugen. ¿Por qué? Porque Dios da la orden, dice que liberen los 4 ángeles del río Éufrates, que van a causar la muerte de 1/3 de la humanidad. Vaya, lean el libro del Apocalipsis. Yo no estoy diciendo nada más que palabra de Dios. Causar la muerte de 1/3 de la humanidad. Entonces, para que le quede el camino expedito y libre a los reyes de Oriente, recuerden que Turquía es la línea divisoria entre la Europa oriental y la Europa occidental. Recuerden que el anticristo tiene 5 dedos. Uno lo pone en la Europa oriental y otro lo pone en 5 dedos. 5 países de la Europa oriental y 5 países de la Europa occidental. ¿Sí? Pues hay una guerra que se está incubando dentro de poco. ¿Y a quién le interesa que se seque el río Éufrates? En el ámbito espiritual, tanto a Dios como a los diablos. Porque ahí, con la secada del río Éufrates, nos dice la palabra de Dios que tiene que pasar un ejército de 200 millones de soldados. Y algunos se preguntan, ¿eso es imposible? Porque ningún ejército del mundo tiene 200 millones de soldados. O sea, Estados Unidos, por ahí 2 o 3 millones. Rusia, 2, 3 millones. Así, o sea, no juntaremos nunca 200 millones de soldados. El único país del mundo que puede juntar 200 millones de soldados es China. Tiene 1.450 millones de personas y cada joven tiene que prestar servicio militar obligatorio allá, tiene que haberse enfilado, tiene que estar preparado para defender el país. O sea, que es fácil para China sacar un ejército de 200 millones de soldados. Ahora, no sé, porque es el futuro, no ha sucedido, pero el hecho real es que el río se está secando. El hecho real es que cuando se seque ese río, no significa que al momento se produzcan los acontecimientos, pero yo solamente les digo, cuando vean que a tu vecino las barbas cortan,
pon las tuyas a remojar. Cuando estalle esa guerra, cuando estalle todo eso, estaremos durmiendo y nos levantaremos por las mañanas y vemos que las cosas habrán cambiado grandemente. Y entonces nos acordaremos que lo que sucede aquí en Colombia es un problema menor a lo que puede suceder en el mundo. Primero vendrá una falsa paz, primero vendrá la tecnología, la prosperidad, y después vendrá la guerra de Armagedón que está descrita en ese libro de Éufrates. Sí, no ser oyentes olvidadizos. Simplemente recuerdo un hecho literal que está surgiendo y lo confronto con la Sagrada Escritura. Que no seamos oyentes olvidadizos, que la palabra de Dios caiga y produzca fruto, no en terreno pedregoso, no en abrojos ni en espinas, sino en tierra buena, negra, con humos, que produzca 100 por 1 como está en el Evangelio. Gloria a Patri, del Figlio, del Espíritu y Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén.